Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Has llegado a un espacio en el que vamos a aprender y a explorar la frecuencia del amor. Vamos a entender también cómo funciona nuestra mente y la fuerza de nuestro corazón. En este espacio amamos conocer la profundidad de los mundos invisibles y cómo llevarlo al cotidiano, cómo llevarlo a nuestro día a día. Así que te doy la bienvenida una vez más. Mi nombre es Karen Cerquera y este es el podcast de Alma Sofía. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio del podcast de Alma Sofía. Estoy muy feliz, la verdad, de estar aquí, de estar grabando este episodio por fin, después de muchísimo tiempo de trabajo interno y externo para lograr dar el paso. Así que bueno, de verdad que agradezco poder estar aquí grabando esto para ustedes. Y bueno, en este espacio vamos a profundizar y vamos a seguir expandiendo todo ese conocimiento y sabiduría para ir aprendiendo cada día más a cómo aplicarlo, cómo integrarlo, cómo vivirlo en mi día a día, en el cotidiano, para que todo eso que conocemos poco a poco se vaya integrando y se vaya transformando en sabiduría y así mejorar nuestra calidad de vida. Porque recuerda que este espacio vas a aprender a sostener la frecuencia del amor, recordar cómo podemos vivir constantemente desde esa energía, desde esa frecuencia. Esto no significa evadir nada ni hacer ningún tipo de bypass espiritual, sino significa despertar, significa estar cada vez más presente. Y para eso pues vamos a ir adquiriendo herramientas, prácticas, ejercicios, conocimiento, inspiración que nos permitan recordar cada día más quién verdaderamente somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y cómo sostener esa frecuencia aún en esos momentos en donde pues sí, en el día a día, en nuestro cotidiano, pues vivimos situaciones que nos sacan de nuestro centro o que nos sacan de esa tranquilidad, de esa ecuanimidad, y es normal. Somos seres humanos, vivimos en un plano dual, es lo que vinimos a experimentar en esta tierra. Sin embargo, está en nosotros poder transformarlo y poder decidir cómo quiero yo vivir esa experiencia. Así que bueno, recuerda que este espacio es creado para ti, así que espero que lo disfrutes, que compartas, que comentes, y me encantaría que al finalizar este primer video me hagas saber qué sentiste, cómo te pareció, me dejes un comentario, ya sea aquí en las plataformas donde va a estar el podcast, y si no, en mis redes sociales, ya saben, estoy como Alma Sofía_transpersonal. Bien, pues vamos a empezar, vamos a inhalar profundo, exhala, inhala una vez más y exhala. Si has estado en algún otro espacio conmigo, si has estado en mis conferencias, talleres, cursos o sesiones individuales, sabes que me encanta iniciar de esta forma porque es una manera de traer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro espíritu a este momento presente. Y de esa forma la información puede ingresar con más naturalidad. Vamos a empezar este primer episodio con una pregunta para ti. ¿Has escuchado la frase "el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional"? Seguramente sí la has escuchado, es del maestro Siddhartha Gautama Buda, y esta fue la frase que para mí fue un parteaguas en mi vida. Cuando yo escuché esa frase hace ya más de 8 o 9 años aproximadamente, esa frase hizo que yo me detuviese a cuestionármelo todo. Eso vino a sacudir absolutamente todo mi sistema de creencias, quién era yo y por qué había llegado hasta ahí, en el estado que había llegado, y cómo era eso de que el dolor era necesario pero el sufrimiento era opcional. ¿Cómo era eso de que el sufrimiento era opcional? Eso significaba que yo podía decidir si sufría o no. Y ahí empezó mi viaje de autoconocimiento y de cuestionamiento. Con esa pregunta empezó todo.
empecé a cuestionarme, a querer saber y a querer investigar quién era realmente. ¿Cómo era que había pasado más de 24 años aproximadamente en una cápsula y atrapada en un cuerpo, atrapada en mi mente, atrapada en mis emociones, en sufrimiento? Y es ahí en donde empieza este maravilloso viaje de saber y de descubrir quién realmente somos. Descubrir que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Seguramente has escuchado esta frase y la voy a repetir de nuevo. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Esto lo cambia todo. Esto cambia la perspectiva y la forma en la que vivimos completamente, porque vamos a dejar de creer que soy este cuerpo humano, esta historia en mi cabeza, este nombre que me pusieron, estos mandatos familiares, a ver más allá y decir, soy un ser espiritual, es intrínseco en mí, está ahí siempre. Que lo hemos olvidado es distinto. Y vamos a través de este podcast, a través de los diferentes episodios, vamos a ir desarrollando esa idea para descubrir que la espiritualidad no está alejada de la humanidad y viceversa, que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y que somos humanos con un espíritu y que la clave, el secreto, todo eso que siempre se nos ha ocultado está en alquimizar esas dos partes, en honrar mi parte espiritual con mi parte humana y desde ahí poder elegir, desde ahí poder caminar y recordar quién verdaderamente soy, sin estar separada ni de la una ni de la otra, sino en integración, en conciliación de esas dos partes de mí. Y bueno, pues eso es lo que te voy a compartir a lo largo de este podcast. Aquí hablaremos de todas las herramientas, teorías, prácticas, historias que nos permiten recordar quién verdaderamente somos, que nos permiten anclarnos en el día a día, sobre todo cuando la mente y la situación y el exterior se pone caótico, se pone tan difícil, que nosotros y nosotras desarrollemos la habilidad de salir de esos estados para recordar quién soy, porque cuando gestiono mi realidad desde esa verdad, desde esa conciencia y desde esa claridad, el exterior cambia y tengo más claridad, tengo más ideas, soy más creativa que cuando estoy desde el sufrimiento, desde la historia en mi cabeza, desde el conflicto, desde el no puedo. Entonces lo que vamos a desarrollar aquí a lo largo de esta primera temporada de este podcast es eso. Te voy a entregar herramientas, te voy a entregar prácticas, te voy a entregar historias, ejercicios para que en el día a día puedas aprender a sostener esa frecuencia, para que puedas aprender a recordar y a salir rápidamente de los engaños de la mente, que ojo, no es mala la mente, es maravillosa y vamos a explorar aquí también la mente, ¿no? Pero hay que entrenarla, hay que reconocerla como una parte de nosotros y reconocerla como la parte más importante también de nuestro ser, porque de lo contrario ella toma el control y si no hay un corazón, si no hay un espíritu llevando el mando de esa mente, la mente nos puede volver locos, locas, nos puede destruir. La mente puede ser tu mejor amiga, tu mejor aliada o tu peor enemiga. Y bueno, pues para eso debemos cuestionarnos. Las preguntas que yo me hice en esos momentos eran como, bueno, ¿y quién soy? ¿De qué estoy hecha? ¿Cuáles son todas esas partes de mí que me habitan? ¿Estoy destinada o puedo elegir? Porque tengo ciertos comportamientos que no entiendo y me hacen daño. Porque sigo repitiendo los mismos patrones. Porque me encuentro con situaciones similares. Porque me sigo sintiendo tan mal. Porque no puedo salir de este pensamiento repetitivo una y otra vez. ¿Por qué no puedo crear la vida que sueño? Así que, bueno, pues aquí en este podcast hablaremos de mis temas favoritos para ir resolviendo todas esas preguntas y las que vayan surgiendo en el camino.
Vamos a hablar de inteligencia emocional, alta sensibilidad, conciencia, terapia transpersonal, la mente, la fuerza de nuestro sistema nervioso, neurociencia, espiritualidad, autoestima, inteligencia somática, física cuántica, arte, terapia y por supuesto del amor. Y mi principal objetivo con este espacio es ese, que aprendamos herramientas, prácticas, teorías, historias y conocimientos para sostener esa frecuencia en el día a día. ¿Por qué? Porque si sostengo esa frecuencia, voy a poder recordar constantemente que el sufrimiento es opcional, que el sufrimiento es una decisión. El dolor es inevitable y voy a tener que pasar por procesos muy dolorosos y el proceso de autoconocimiento y de sanación es doloroso. Es muy doloroso, se pone oscuro muchas veces. Muchas veces dices, ¿en qué momento tomé la decisión de iniciar este viaje de autoconocerme? ¿En qué momento tomé la decisión de querer mirar a mi pasado y querer empezar a ordenar? Pero es necesario, es inevitable. Si no, la vida en cualquier momento, a través de una pareja, a través de un trabajo, a través de una relación de amistad, te va a ir reflejando y te va a ir mostrando esas partecitas de ti que no han sido iluminadas, que no han sido vistas, que no han sido observadas. Voy a repetir la frase del inicio. El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Quiero que sientas esa frase por un momento. ¿Cómo la has vivido tú en tu día a día? ¿Te hace sentido? ¿Te llama la atención? ¿Te da curiosidad? ¿Te parece absurdo? ¿Qué hay? ¿Qué surge dentro de ti? Tal vez surjan muchas preguntas, pero cuando llega a mí el sufrimiento es opcional, eso significa que tengo la capacidad de elegir. Quédate con esta palabra, elegir. Tú eliges la calidad de tu realidad. Tú eliges cómo enfrentarte a la vida. Tú eliges cómo responder a las situaciones. Pero es un proceso de despertar esa conciencia y esa capacidad interna, tanto mental, emocional, física, para poder desarrollar esa capacidad y esa voluntad de elegir. Y entonces, ¿cómo es que activo ese poder de elegir dentro de mí? Esa era mi pregunta. Si tengo la capacidad de elegir, quiero saber ahorita cómo activo ese poder dentro de mí. Y lo primero que debemos saber y recordar es que somos seres transpersonales. Eso significa que vamos más allá de la personalidad, vamos más allá de la identidad. Somos seres multidimensionales. Tenemos una mente, emociones, cuerpo físico y espíritu. El reconocer, el traer a nuestro presente, a nuestra conciencia, que somos multidimensionales, que tenemos varios aspectos de nosotros que atender y que nutrir, lo cambia todo. Porque entonces ahí voy a dejar de vivir en confusión, en caos, en separación dentro de mí misma. Porque muchas veces nos pasa, la mente se va por un lado, la mente quiere una cosa, pero tus emociones están sintiendo otra y tu cuerpo, que es el que procesa absolutamente todo esto, pues está paralizado. Y por más que en tu mente tú quieras ir, elegir, tomar esa decisión, si las emociones no están alineadas con tu pensamiento y no, el cuerpo no está alineado, no va a suceder. Y por eso la procrastinación, por eso la depresión, la ansiedad, por eso tantas cosas que vivimos hoy en día como humanos, es por esa falta de alineación y de conocimiento de que somos multidimensionales, de que es importante que en nuestro día a día aprendamos a nutrir nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque somos mucho más de lo que percibimos, somos mucho más de lo que nuestros ojos físicos ven. Entonces, al entender que podemos elegir, que somos más allá de la personalidad, y eso nos permite recordar que en nosotros coexisten dos fuerzas. Como les decía hace un rato, ser seres transpersonales y recordar que lo somos significa que vamos más allá de la personalidad. Y aparte de eso, podemos elegir. Eso significa
que coexisten dos fuerzas dentro de nosotros, la personalidad y la conciencia. Tu personalidad es un conjunto de creencias, historias familiares, hábitos, pensamientos. Todo eso se ha ido formando desde tu infancia. En la primera etapa, sobre todo de tus 0 a tus 7 años, se ha ido formando esas bases de tu personalidad. Pero al mismo tiempo dentro de ti habita una fuerza que es tu conciencia, que está conectada con la divinidad. Y quiero que veas esta imagen que te estoy poniendo aquí y siéntela, inhálala, exhálala, obsérvala, donde nos recuerda esta imagen que somos mucho más que este cuerpo físico. Este cuerpo físico es tan solo el 1%. Sin embargo, eso no significa que no sea importante atenderlo. Es igual o más importante atender también nuestro cuerpo físico, porque ese es el vehículo de nuestra mente, es el vehículo de nuestras emociones, es el vehículo de nuestra alma, de nuestra conciencia. Entonces, cuando entendemos que dentro de nosotros están coexistiendo estas dos fuerzas, podemos empezar a desarrollar el discernimiento. Podemos empezar a desarrollar esa capacidad de escuchar y de identificar quién me está hablando en este momento. ¿Está hablando mi personalidad o me está hablando la voz de mi conciencia? ¿Recuerdan ustedes cuando en las caricaturas? Que en algunas caricaturas siempre habían en los hombros se sentaba un angelito y un demonio, ¿no? Pues así tal cual. La personalidad representada por el demonio y la conciencia representada por el ángel. Ojo, una cosa súper importante para todos los episodios y para todos los programas y todo lo que surge en Alma Sofía es que no juzgamos. No juzgamos como bueno o malo, porque nada es bueno o malo, simplemente existe, simplemente está pasando y está sucediendo y hace parte de la experiencia. Sin embargo, no hay juicio. Eso significa que la personalidad no es que sea mala o el ego no es que sea mala o bueno. Existe, está pasando. Y estar aquí en esta experiencia humana nos invita a poder reconocernos como personalidad y como conciencia, sin dejar que la personalidad tome mucha fuerza y nos cuente tantas historias que parecen tan reales que nos empezamos a creer el cuento, sino poder constantemente estar regresando a esa parte más elevada de mí, que es mi conciencia pura. Esa parte de ti que es pura, que es cristalina, es diamantina, no tiene ningún defecto, no tiene ninguna herida de la infancia, ninguna herida en el alma, nada. Es pura, es amor, está siempre guiándote, sosteniendo el proceso y sosteniendo el camino. La personalidad, en cambio, sí. Como te decía hace un rato, ella guarda toda la información que viviste de niña, que traes de tus antepasados, guarda toda esa información. Nuestro trabajo en esta tierra me encanta explicarlo así, vamos a suponer que esta es la personalidad. Y tu personalidad, como ya te expliqué, pues tiene miedo. Vamos a ponerlo así. Tiene mucho miedo por cosas que ha vivido, por experiencias que ha tenido, por creencias. Tiene miedo. Ella es la que te impide creer que eres abundante, creer que eres magnífica, creer que eres merecedora, creer que sí puedes ser feliz, que sí puedes crear la vida de tus sueños. La personalidad, cuando no está trabajada, cuando no la observamos, cuando la descuidamos o cuando nos creemos mucho las historias que ella nos cuenta, toma mucha fuerza y viene el sufrimiento. La personalidad quiere controlar, la personalidad quiere que las cosas sucedan en el tiempo que ella quiere, la personalidad se victimiza, la personalidad juzga, ¿sí? Cuando la trabajamos con la conciencia hace esto. Cuando nuestra conciencia despierta, lo que hace la conciencia es aprender a sostener a la personalidad, diciéndole, ¿sabes qué? No hay por qué tener miedo. Yo estoy aquí contigo. Y de esa forma, la personalidad florece, se hacen una. Y entonces, esta personalidad que en el pasado
nos mantenía en el sufrimiento, en miedo absoluto, en frustración, cuando despierta, cuando se siente sostenida por la conciencia, activa toda su fuerza, porque la personalidad es necesaria, es lo que me permite estar aquí hoy contigo grabándote este podcast, es lo que me permite salir al mundo, expresarme, decir sí, hola, soy Karen, claro, esa es mi personalidad. Sin embargo, cuando esa personalidad se siente sostenida por una conciencia, la dinámica y la relación interna que tienes contigo misma va a cambiar. De lo contrario, vamos a seguir atrapadas en sufrimiento, cuando esas dos partes de ti están separadas y están caminando para lados distintos. Entonces date cuenta cómo poco a poco vamos a ir aprendiendo y recordando que efectivamente dentro de mí habita una conciencia que es capaz de elegir qué quiero pensar, qué quiero sentir, cómo me quiero sentir, cuáles son las acciones que voy a tomar, porque la personalidad está en automático. Ella tiene configuración en automático porque son patrones, son historias, son memorias traumáticas grabadas en tu sistema nervioso, son historias que tu niña interior tiene. La conciencia está aquí, esa conciencia está aquí para poder iluminar y hacerse cargo de todo eso que está ahí acumulado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos y empezamos a hacer este trabajo de recordar que tengo la capacidad de elegir, todo cambia, porque la personalidad reacciona y la conciencia elige. Ahora imagínate una conciencia despierta sosteniendo una personalidad. Eso es una bomba. Eso es una bomba maravillosa de amor, de propósito, de abundancia, de certeza, de claridad, de fuerza para ti misma y para todas las personas que están a tu alrededor. Dice una de mis grandes maestras, es que el mayor servicio que podemos hacer a la humanidad es estar conectadas con nuestro propósito y expandir, brillar, compartir nuestro mensaje, entregar nuestros dones al mundo, porque con que una persona lo haga, ya está inspirando al resto. Y eso sucede cuando recordamos esta capacidad de elegir. Solamente el ya escuchar este episodio, eso ya está haciendo algo en ti. Eso ya está poniendo una semilla de pensamiento en ti que te va a hacer cuestionarte y preguntarte y decir, ok, puedo elegir. ¿Cómo? Quiero descubrir más. ¿Cómo es que voy a poder implementar eso en mi día a día? Y bueno, y tal vez te preguntes, ¿cómo es que si siempre he sido eso, si siempre he sido esa conciencia y he sido también la personalidad, qué pasó? ¿En qué momento lo olvidé? ¿En qué momento olvidé que soy una conciencia pura? Que soy una conciencia muy elevada, que dentro de mí también habita esa fuerza. Sucedió en el momento en que elegimos encarnar en este plano físico. Cuando elegimos encarnar como humanos en este plano, la conciencia hace parte del juego y se duerme. Porque uno de los propósitos de estar aquí es despertar esa conciencia. Tenemos un libre albedrío. Como seres humanos se nos fue dado el libre albedrío. Y el espíritu y todas las fuerzas espirituales respetan eso a cabalidad. Nuestro libre albedrío es sagrado. Te vas desarrollando, vas creciendo, vamos entendiendo, vamos conociéndonos, vamos teniendo experiencias de vida, hasta que tu misma alma, tu mismo ser, va a decidir en qué momento hacer el trabajo de despertar. Hacer el trabajo de decir, creo que soy más que lo que me han dicho que soy. Y quiero empezar a indagar en eso. Quiero empezar a profundizar en eso. Uno de los episodios será el funcionamiento de la mente. Cómo funciona la mente y todo lo que sucede allí junto con el sistema nervioso. Porque eso es súper, súper importante también irlo entendiendo. Pero bueno, eso lo veremos en un episodio más adelante. Para ir cerrando este podcast, me encantaría que te quedaras con eso, la importancia de ir reconociendo que dentro de mí habita esa conciencia, que dentro de mí habita esa fuerza con la capacidad de elegir.
porque estamos aquí para ir poco a poco atravesando esa personalidad. No es anularla, no es rechazarla, no es estar en pelea con mi ego, para nada, porque es una parte fundamental. Como ya les decía, es lo que nos permite vivir en el mundo también. Sin embargo, es muy diferente una personalidad en automático a una personalidad guiada por la conciencia que te habita. Porque ¿qué pasa? Este reconocimiento pues nos da esa capacidad de elegir si reacciono frente a la vida o si respondo frente a la vida. Es muy diferente y seguramente si te pones a pensar en tu pasado, si te pones a pensar en tu día a día, ¿cuántas veces has reaccionado y tal vez estás arrepentido? ¿Y cuántas veces has elegido parar un segundo y al responder se siente distinto? Para poder llegar a ese estado de elegir y de responder frente a la vida, hay que hacer un trabajo muy profundo de conocer cómo funciona la personalidad. Y por eso es que en esta primera temporada del podcast de Alma Sofía vamos a hablar de heridas emocionales, inteligencia emocional, sistema nervioso, sistema de creencias, porque no podemos atravesar y transformar algo que no conocemos. No podemos sanar algo que no vemos. Entonces, esa es nuestra misión en este podcast, así que me encantaría ir cerrando y dejarte una pregunta para que empieces a encarnar esta información, empieces a vivificar esta información, que esto que escuchas en este podcast no se quede solamente en palabras, sino que llévalo a la práctica, llévalo en tu día a día, llévalo a tu cotidiano. Entonces te voy a invitar que desde hoy te tomes unos minutos cada día para observar tus pensamientos y tus emociones, sin juzgarlo. Acuérdate, nada es bueno o malo, solamente está sucediendo. Observa qué pensamientos tienes, observa qué emociones tienes y te puedes preguntar, ¿esto es mi personalidad reaccionando o es mi conciencia eligiendo? Y bueno, te invito a que con esta información tomes nota. Saca tu cuaderno y escribe qué surge dentro de ti y qué surgió dentro de ti después de este primer episodio. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias. Estoy muy agradecida. Si llegaste hasta el final, házmelo saber. Déjame tus comentarios. Cuéntame qué tal te pareció este primer episodio. ¿Qué preguntas? ¿Qué surgió dentro de ti? Y por supuesto, suscríbete, compártelo para que esto pueda llegar a muchas más personas y sigamos aprendiendo a sostener la frecuencia del amor en nuestro día a día. Y recuerda que nos vemos el siguiente domingo con el segundo episodio de este podcast. Así que una vez más, muchas gracias y recuerda que siempre estás siendo guiada, sostenida y eres profundamente amada. Mi nombre es Karen Cerquera y este es el podcast de Alma Sofía.